Espacio. Mejor, ¿no? Yes. Bueno, la panespermia, Okay, ¿no? okay, we got it. Es una hipótesis, ¿no?, que propone que la vida existe en todo el universo y que se ha distribuido en determinadas zonas mediante el polvo espacial, los meteoros y asteroides, los cometas, etcétera, etcétera, ¿no? Que transportan contaminación no intencionada, sino que microorganismos, sobre todo, que han sobrevivido al viaje espacial, y que esto incluso puede abarcar galaxias, es decir, diferentes sistemas solares, ¿no? Porque han pasado el suficiente tiempo para que se hayan podido viajar, pues por ejemplo, en Oumuamua, ¿no? Si hubiera impactado, imaginaos que hubiera impactado un asteroide de ese tipo hace millones de años contra la Tierra, llevando bacterias, ¿no?, y que hubieran colaborado y hubieran sobrevivido y hubieran colaborado en la evolución de la vida. Es una teoría interesante y, sin embargo, es una teoría que tiene muchos peros. Es evidente que tiene muchos peros, pero incluso es imposible descartar todos esos peros. ¿De acuerdo? Nosotros pensamos que no van a sobrevivir en el espacio, pues, un ser vivo, pero tenemos pruebas en nuestro propio planeta de seres vivos que sobreviven en lugares que pensamos que la vida es imposible. Los extremófilos, ¿verdad? Es decir, aquellos seres que viven a miles de metros de profundidad en la fumarola de un volcán submarino, o los que viven en lagos con una acidez, con un pH que te metes la mano ahí y saca casi tu hueso, ¿no?, corroído. Es decir, que realmente estamos descubriendo que la vida es sorprendentemente adaptable solo en nuestro planeta y que no depende toda, de acuerdo, del concepto de vida más tradicional que podemos encontrar, ¿no?, en respiradores de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no?, que encontramos en la superficie. Hay también una teoría como más blanda de la panespermia, en el cual ya no se habla de seres vivos, sino de los componentes moleculares de la vida. ¿De acuerdo? Es decir, componentes moleculares que favorezcan la vida. Es decir, aquellos compuestos que son más avanzados que el hidrógeno y el helio. Carbono, silicio, hierro, es decir, los elementos que se han generado en las estrellas, ¿no?, que a lo mejor en esas nubes que se acumulan en el espacio, pues un asteroide las atraviesa y él las arrastraría, y al llegar a un planeta y caer en él, le enriquece con material adecuado para la vida, o alimenta los discos protoplanetarios. A lo mejor cuando nuestro sistema solar se formó, tuvimos la suerte de que atravesamos una enorme nube molecular que estaba llena de los restos de una antigua supernova y quedó todo lleno de los componentes que hoy en día forman la vida en la Tierra, ¿no?, en nuestro origen, y fue así. Es decir, que la panespermia es una cuestión muy interesante y que realmente no podemos decir que esté descartada completamente hoy en día. Se están haciendo experimentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este fue el experimento Eureka, que se hizo en el transbordador espacial, que fue colocar este disco que tenéis aquí, recoge polvo espacial y lo deja dentro de un gel enriquecido para el desarrollo de bacterias y de virus, para ver si se conseguía algo. Y recogimos algunas bacterias. Es cierto que se recogieron bacterias, pero resultaron ser bacterias nuestras, del planeta, es decir, eran conocidas, que estaban viviendo a gran altura, que habían sido arrastradas o incluso contaminación propia de la nave espacial. Pero aquí lo importante no es que las bacterias no fueran extraterrestres, es que la demostración de que hay bacterias que sobreviven al vuelo espacial. Es decir, que el proyecto Eureka nos demostró que efectivamente algunas pueden sobrevivir e incluso vivir en zonas y en alturas donde apenas hay oxígeno o no hay oxígeno en absoluto. Hay como 3 teorías para la panespermia. Primero está la radiopanespermia, que afirma que tal vez esas bacterias o esos materiales han sido impulsados por el viento solar que mueve las velas solares, pues también impulsaría esas nubes moleculares. La litopanespermia, que es un fenómeno muy curioso, la litos, piedra, que es el impacto de un asteroide, por ejemplo, en Marte, que levanta trozos del planeta, y esos trozos terminan cayendo, por ejemplo, en la Tierra, que eso ha pasado. Tenemos meteoritos en la Tierra que son provenientes de Marte. Y eso se ha debido a que previamente en Marte cayó otro meteorito, en el cual provocó que trozos de Marte salieran al espacio, y evidentemente lo que hemos llamado la panespermia dirigida, que ya es un poco entrar en el terreno de la ficción, de a lo mejor una civilización que decide utilizar ese método pues para expandirse por
o expandir la vida, en este caso, por su cuadrante, por su zona, por su sistema solar o por su galaxia. Incluso hay científicos, y esto no es ciencia ficción, sino que son científicos que han hecho estudios de que algunas enfermedades podrían haber tenido alguna relación con elementos provenientes del espacio. En concreto, la gripe de 1918, que ha sido siempre una gripe bastante misteriosa, porque la mutación de su virus era bastante rara, el mal de las vacas locas y el SARS de 2002, no el del COVID-19, sino el coronavirus del 2002. Elena, que has levantado la mano, porque me lanzo a hablar. Sí, me ha llamado la atención el experimento que has mencionado, porque yo siempre digo, ¿qué hicieron después? Lo destruyeron, porque una de las cosas que más se cuida es la esterilización, tanto de salida como de entrada. Entonces me ha llamado mucho la atención. No, en este se volvió a tierra. Se cerró, se recogió dentro del transbordador en un sistema esterilizado para que no se contaminara y se analizó en laboratorios de bioseguridad en tierra. Es una excepción rara, porque lo que se hace es lo que tú dices. Es decir, y luego además ten en cuenta que la temperatura a la que entra la nave espacial en la superficie de la nave espacial evidentemente es complicado que sobreviva nada. Dentro sí, fuera evidentemente no. Pero en este caso fue una excepción porque lo que se buscaba era precisamente detectar esto. Algunos teóricos de la conspiración decían que estaban buscando organismos biológicos para armas biológicas. Cuando se hizo este Pero lo que acabas de decir, que lo que va afuera obviamente se destruye por las temperaturas en la entrada de la atmósfera, es un poco contradictorio con... No sabemos exactamente cuál es el punto de destrucción, por un lado, y esta teoría panespérmica, realmente si llegan hasta aquí han cruzado la atmósfera y han sobrevivido a claro, ese pero puede ser tipo que fuera el interior del asteroide que cae y a lo mejor no llega a destruirse del todo. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de miles de grados, no hay ninguna fórmula química que resista esa temperatura. Es decir, básicamente tendrían que estar hechos de piedra, de cerámica o de ni siquiera metales, ¿no? Fíjate, en las naves espaciales se fabrica una cerámica en concreto. Pero sí, también es verdad, a lo mejor puede haber un ser vivo que su constructo sea una estructura de cerámica, ¿por qué no? Y que pueda sobrevivir. En el planeta Tierra no lo hemos encontrado, por lo cual no ha funcionado pero en otros lugares evidentemente puede ser. Los tardígrados reaccionan mejor al frío, ¿no? No al calor. Si son dejados en afuera, son desintegrados por el calor, evidentemente. Pero resisten mucha temperatura, sobre todo el frío. De hecho, se pueden congelar completamente durante años, y en cuanto se descongelan, se dejan. Lo que comentas aquí del pájaro multicolor en Sudamérica, que nos comenta en el chat, bueno, es un caso así. O sea, hemos encontrado muchos, bueno, no solo este pájaro, el celacanto, ¿no? Que, por ejemplo, el pez que se pensó extinto durante muchísimo tiempo y luego se ha encontrado vivo en el Océano Índico. Es decir, sí, pero no están relacionados con que vengan del espacio, sino simplemente que se les pensaba que estaban extintos. Aquí estamos hablando de que en un pasado muy remoto, a lo mejor en la Tierra, fue enriquecida por vida o por materiales que dieron lugar a la vida. Fijaros una cosa, toda el agua que formaron nuestros primeros mares vino del espacio. Porque el agua no se forma de manera natural, no aparece y no llovía, porque no teníamos la temperatura adecuada para que pudiera llover. ¿Qué pasaba? Los cometas, todo ese hielo, estamos hablando de cometas del tamaño de pequeños planetoides, eran hielo de agua, ¿no? Y al entrar en nuestra primitiva atmósfera, eso se deshacía, se formaba agua y era como una lluvia gigantesca que llenaba. No formaba mares como los de ahora, pero formaba lagos enormes. ¿Quién no nos dice que en ese hielo no había organismos vivos? Los tardígrados, como nos ha recordado Estrella, sobreviven a vivir congelados. Y otras bacterias también, no solo los tardígrados como seres pluricelulares. Es decir, que ¿os arriesgaríais a decir que la panespermia es imposible? Yo nunca me atrevería a decirlo, ¿eh? Yo nunca me atrevería a decir que la panespermia es algo imposible.
Es cierto que tiene muchas pegas, que habría que ver en los cómo y tal. Pero yo recuerdo al propio Carl Sagan diciendo que aunque era una teoría que él le ponía muchos peros, jamás se arriesgaría a decir que no. Él creía más en la panespermia blanda, es decir, no un ser vivo, sino los componentes que luego permitieron que se desarrollaran seres vivos. Pero a mí me parece un punto bastante interesante. No sé si tenéis alguna pregunta sobre la panespermia más. Si no, paso a la siguiente. Sobre que lo bonito sería saber si realmente la vida aquí ha sido creada por la panespermia, irnos a donde viene esa panespermia a ver de dónde había venido. No, al origen de los orígenes. Evidentemente, a ver si encontramos una vectorización hacia un punto concreto que estuviera colonizando, ¿no? De alguna manera, no colonizando, sino creando vida alrededor. Y sería una vida, no digo igual, porque la evolución es la evolución y cada planeta evolucionaría de una manera diferente, pero tendríamos unos componentes muy parecidos. ¿Quién sabe? A lo mejor es así. Bueno, mi tercer misterio es un misterio que realmente no es tan misterio porque pensamos que ya las hemos detectado, pero es un objeto muy raro, que son las enanas marrones. Para mí es un objeto muy raro porque tiene una pega que ahora trataré de explicar un poco. Vamos a recordar, porque he hablado de ellas alguna vez, pero así como por encima. Las enanas marrones son estrellas, pero que no han llegado a ser lo suficientemente grandes, ni por masa ni por tamaño. Se han quedado como que casi entre un planeta muy grande y una estrella muy pequeña. Se han quedado ahí. ¿Y qué sucede? Que aunque están compuestas de hidrógeno, como casi todas las estrellas en su origen, no generan la suficiente presión para empezar a producir fusión nuclear y tener la energía de una estrella, con lo cual su color es un color que tiende a ser como marrón anaranjado, más parecido a un planeta del estilo de Júpiter, pero son mucho más grandes que Júpiter. Para que os hagáis una idea, las que creemos haber detectado están entre 75 y 80 veces la masa de Júpiter. Masa, no tamaño, masa. Es decir, pueden ser más grandes, pero ser mucho más densas. Un poquito más grandes, siendo un poquito más densas. Es curioso porque se piensa que tal vez sí que estén fusionando de alguna manera, pero en vez de fusionar hidrógeno, pueden estar fusionando deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, o tritio, que es otro isótopo, o litio. ¿Pero qué sucede? Estas fusiones son mucho menos energéticas que la del hidrógeno, con lo cual emiten muy poca luz y muy poquita energía. ¿Pero qué sucede? En el fondo son estrellas, ¿de acuerdo? Durante un tiempo brillan un poco. Sus temperaturas suelen ser más bajas, lógicamente, que la del núcleo de cualquier estrella, y de alguna manera son como estrellas fallidas, ¿de acuerdo? La pregunta que a mí me genera un poco de curiosidad es ¿por qué? ¿Por qué se producen? ¿Es aleatorio? ¿Es una estadística? ¿Hay un porcentaje de estrellas fallidas porque sí? Y si es así, ¿estas estrellas pueden tener sistemas planetarios? Podrían tener alrededor planetas girando, porque curiosamente al emitir muy poca energía, planetas que estuvieran muy cerca estarían dentro de su zona habitable, de esa zona que decimos que es lo suficientemente cálida, ¿no? Pero que no te quemas todavía. En fin, es una especie de misterio que todavía pensamos no tenemos muy claro. Es decir, da la sensación de que el concepto de planeta y el concepto de estrella no son dos cosas tan sólidas y no, una estrella es esto y un planeta es esto. No, entre ellas vamos a encontrar una serie de objetos de los cuales las enanas marrones son los más raros, de alguna manera. Y porque son además los que más difíciles son de ver. Por ejemplo, una enana blanca es fácil de ver porque son los remanentes de una antigua estrella y todavía mantiene muchísima energía. Una enana naranja, al fin y al cabo, es una estrella muy pequeña, pero que emite en una temperatura cuyo color le da un color muy anaranjado. Una enana amarilla es nuestro Sol. Es nuestro Sol. Pero las enanas marrones son unos objetos muy extraños porque se sitúan entre las estrellas y los planetas. Incluso en tamaño, como podéis ver. Aquí tenéis a Júpiter, ¿de acuerdo? Este sería el Sol, este enorme. Esto sería una estrella de tamaño pequeño, que llamamos estrellas de masa pequeña,
y esta, perdón, es nuestra enana marrón. Y de hecho, esta foto que tomó el observatorio, esta foto tomada por el observatorio Palomar y luego por el Hubble, pensamos que es una enana marrón orbitando la estrella PRC 9548, pero no tenemos todavía muy claro que sea una enana marrón o un planeta gigantesco. Claro. Pero por diferentes, está en Gliese 229b, la estrella es PRC 9548, se ha bautizado como Gliese 229b. Esta podría ser la primera vez que detectamos una enana marrón, pero todavía es un objeto teórico. ¿Físicamente pueden existir? No sé. Sí. Matemáticamente. Matemáticamente. Tenía yo la idea de que es que no había pasado el tiempo suficiente para que se generara una de estas enanas marrones. Yo también. No, sí que puede haber También, que pasado. no hemos tocado alguna vez. Que No, al final perfectamente. todas serían marrones o muchas serían marrones. No son de la secuencia principal. Nunca han llegado a ser estrellas. ¿De acuerdo? No es una evolución de una estrella degenerada. No la es. Eso sería una enana naranja o una enana blanca después de su muerte. No. Esto es un objeto que nunca ha llegado a ser una estrella. Entonces, si existen, sería muy interesante saber qué números son habituales, son muy raros, pero todavía no podemos definirlo. Es decir, nunca han llegado a ser estrellas. Es como si se formara una estrella, pero que no llegara a tener el tamaño ni la masa suficiente. No es una enana negra, que es otro objeto teórico, ¿de acuerdo? Que no voy a tratar aquí. Es decir, no, esto es una enana marrón. Insisto, es un objeto que tal vez esta sea la primera imagen que obtenemos de ella, la de Gliese 229b. Pero lo que nos está diciendo es que los conceptos de estrella y de planeta, que no los tengamos tan absolutos, ¿de acuerdo? Que entre ambos objetos hay una serie de clasificaciones, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Que los propios gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno se parecen más a estrellas que a planetas. ¿De qué está compuesto mayoritariamente Júpiter? De hidrógeno. De hidrógeno, que es el componente habitual de una estrella. En nuestro planeta, el único hidrógeno que encontramos es el que forma parte del agua. En grandes cantidades, en otras cantidades más pequeñas hay más hidrógeno, pero hidrógeno en grandes cantidades en el H2O, en nuestros mares, en nuestros ríos, en nuestros lagos, pero no es un componente de la superficie del planeta ni de su elemento rocoso, si os dais cuenta. Pero Júpiter prácticamente es hidrógeno puro, pero no es lo suficientemente grande para poder convertirse en una estrella. Con lo cual, las enanas marrones es otro de esos misterios, ¿no?, que a mí me gustaría saber, porque a veces tenemos como una cosa como muy exacta. No, todo lo que tiene este tamaño es un planeta. Y no, todo lo que brilla y emite luz es una estrella. Pues aquí tenemos una estrella que no emite luz o un planeta que tiene la composición de una estrella. ¿Dónde está el límite? ¿Verdad? Es decir, ¿en qué punto Júpiter ya no es un planeta o un planeta como Júpiter deja de ser un planeta? Hombre, conocemos el límite por la masa, ¿no? La masa de ignición, ¿no? La masa en la que provoca, eso lo sabemos matemáticamente perfectamente. Pero ¿por qué en unos se produce suficiente masa para eso y en otras se quedan formando una enana marrón o dejando un planeta como Júpiter? Y no lo sabemos, no tenemos ni idea de por qué se forman los gigantes gaseosos. En nuestro sistema solar tenemos 4. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 4 gigantes gaseosos. ¿Por qué? Suponemos que como están formados por gases más volátiles, se quedaron en la parte externa del sistema solar, mientras que los materiales más densos, rocosos, como por ejemplo la Tierra, se fue más hacia el interior del sistema solar. ¿Pero por qué Plutón está donde está? A lo mejor era una luna de uno de estos y quedó desviado, puede ser. Ahora ya ni siquiera es un planeta. Pero ahora hemos detectado sistemas solares que tienen gigantes gaseosos en el interior de su sistema solar. Con lo cual ni siquiera esa explicación es del todo correcta. Con lo cual las enanas marrones nos están diciendo que cuidado con nuestras ideas preconcebidas de cómo es un sistema solar. Interior con planetas rocosos, exterior con planetas gigantes gaseosos. Cuidado, que no tiene por qué ser así. Que a lo mejor hay explicaciones alternativas y que todavía no hemos visto.
relacionadas pues, con la gravedad, con el origen de ese sistema solar, etcétera, etcétera. Pero este que parece un tema tonto y sin importancia, tiene mucha importancia, porque nos está replanteando el concepto de planeta y el concepto de estrella. Nos lo está replanteando. Y a mí me parece un tema muy interesante, porque a veces nos creemos las cosas y pensamos, incluso la ciencia, lo que decíamos antes, no, esto es así y esto es así. Pues no, resulta que hay muchos grados de así, entre medias, y que no somos capaces todavía de definirlos correctamente. Pero el estado anterior de una enana marrón, no hay estado anterior. Nació como enana marrón y vivió como enana marrón. O sea, en un criadero de estrellas. Pues salió una esmirriada. Nació una esmirriada. No le dieron bien la teta. No le dieron bien la teta. Ahí está. El patito feo, efectivamente. No forma parte de la evolución de una estrella, insisto. Es una estrella en sí, pero que jamás llegó a lucir como una estrella. Lo cual tampoco se ha visto que haya explotado ninguna, ni nada. Claro. Pero sin embargo, se está hablando de las enanas marrones. Yo he oído hablar toda la vida, o sea, como un elemento que existe, ¿no? Bueno, esto es como desde que siempre. soy pequeña y me gustaba la astronomía, he oído hablar enanas blancas, yo creo que muchas veces no es un objeto del que se hable mucho. Lo que pasa es que como hablamos de enanas blancas, amarillas y naranjas, pensamos que también hemos oído hablar de enanas marrones. Pero las enanas marrones llevan pocos años planteándose, muy pocos años. Es un objeto relativamente moderno. De hecho, la prueba es que ni siquiera sabemos si existen. Ni siquiera sabemos si existen. La única posible foto es esta candidata en Gliese 229b. No hay más. Posiblemente existan, pero como he dicho en los anteriores temas, no podemos asegurar absolutamente nada. Por el hecho de que matemáticamente y físicamente puedan existir, no quiere decir que existan. Pero si existen, ponen en duda nuestro entender de cómo son los planetas y las estrellas. Como que hay diversos grados que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, otro objeto que siempre ha dado mucho que hablar, los agujeros blancos. Este es un objeto peculiar porque realmente en las soluciones de las ecuaciones de Einstein, igual que hablábamos de los agujeros negros que se tragan todo, podíamos utilizar las mismas ecuaciones para definir un objeto que expulsa todo, que sería un agujero blanco. ¿De acuerdo? Si el agujero negro se traga materia, el agujero blanco deja escapar materia y energía en lugar de absorberla. De hecho, no podrías estar dentro de ese objeto durante ningún tiempo, digamos, el que quisieras, porque el propio agujero te expulsaría inmediatamente de él, te alejaría. El efecto gravitatorio sería completamente a la inversa, es como un reverso temporal del agujero negro. Aquí no hay un horizonte de sucesos que se traguen las cosas, hay un horizonte de sucesos que te expulsa de él constantemente. No puedes. ¿Qué sucede? De la gravedad, el agujero negro y el agujero blanco. En realidad, y cuidado con lo que voy a hablar aquí, el tema de la gravedad, la gravedad siempre es atractiva, atrae, no hay gravedad repulsiva, ¿de acuerdo? Eso, que nos quede claro. Lo digo porque no está relacionado exactamente con la gravedad. Voy a tratar de explicar cuál ha sido la teoría que han dado para explicar los agujeros blancos y por qué seguramente no existan. Pero eso no quiere decir que seguro que no existan, ¿de acuerdo? El otro día con la fotografía de nuestro agujero negro de supermasivo, ya dijiste que se habían dado cuenta de que era imposible que al otro lado hubiera uno blanco. Exactamente, por eso digo que es prácticamente imposible, pero no es del todo imposible. ¿Por qué depende de la materia exótica? ¿Qué sucede? El problema está que para que la ecuación tenga sentido, nos faltaba un valor y hemos hecho trampas. Nos hemos inventado algo. Entonces, los científicos dieron a ese valor, lo llamaron materia exótica. La materia exótica es una materia que tiene una propiedad determinada que permitiría la existencia del agujero blanco. ¿Cómo funcionaría esto? Pues el agujero blanco sería la salida desde un agujero negro que están conectados por un agujero de gusano. Y que además podrían ser incluso atravesables por materia.
No sabemos si por materia, por átomos o por una nave espacial, como lo estamos diciendo aquí. ¿De acuerdo? El problema es que nos hemos inventado algo, no es que lo hayamos detectado, no es que hemos dicho, es que la ecuación tiene un fallo. ¿Y cómo hacemos para que no tenga un fallo? Pues le sumo más 4. Pues venga, suma de más 4, ya la ecuación tiene sentido y a ese más 4 le vamos a llamar materia exótica. Claro, eso es, científicamente es trampa. No se hacen así, ¿de acuerdo? Por eso es muy probable que los agujeros blancos no existan. Pero imaginaros que el más 4 este que os digo de broma existiera. Resulta que efectivamente la materia exótica existiera. Y pudieran conectarse agujeros negros con agujeros blancos mediante un agujero de gusano. Pues imaginaros, encontraríamos como tubos interconectados que nos permitirían viajar entre diversos puntos del universo o incluso a otros universos también, en el caso de que el multiverso pudiera existir. Pero claro, todo esto es puramente ficción, porque lo que hicieron los científicos era inventarse una cosa. ¿De acuerdo? Se inventaron algo que no podía... Tú lo planteas mediante canales, ¿no? O sea, no uno que entra y por otro que sale, no, sino mediante túneles. Sí, es un túnel. De hecho, están perpendiculares, paralelos, no perpendiculares. No utilicen el agujero blanco y negro siempre dimensiones. hemos pensado en un agujero negro, baja, la singularidad, puente de Einstein-Rosen, se vuelve a abrir, agujero de gusano. No uses puente de Einstein-Rosen, porque el puente de Einstein-Rosen es una solución de los agujeros de gusano, pero hay más. A ver. Hay más. Sí, bueno, agujero negro, baja, singularidad. Agujero de gusano y agujero blanco de salida. Es decir, el agujero negro, el agujero blanco y el agujero de gusano serían 3 cosas interrelacionadas. Pero es que como lo veo aquí al lado, que no lo veo uno de enfrente de otro, es lo que me llama la atención, es por lo que te pregunto. ¿Y por qué tienen que estar enfrente del otro uno? A lo mejor está en otro universo. Porque a lo mejor el otro está en otro universo. No sé, no reduzcamos todo, no seamos tan tridimensionales. Esto puede ser... Puede ser extrañado por eso. Esto puede ser el resultado de una fiesta de científicos. Porque vamos. Puede ser. Pero la cuestión es que el fenómeno de los agujeros blancos implica la existencia de algo que se ha hecho como trampa con él. Pero quién sabe, tal vez existan, tal vez puedan existir. Es decir, que a lo mejor pudiera haber acertado fuera de casualidad. Yo no lo creo. Y ojo, una cosa importante, los agujeros de gusano podrían existir sin que existiera el agujero blanco. Porque en el puente de Einstein-Rosen, que es la solución más habitual del agujero de gusano, permite la existencia del agujero de gusano, pero no va a ninguna parte porque no puede ser atravesado por ningún tipo de materia ni energía. Esa es la solución más probable para el agujero de gusano. Por eso mi siguiente misterio era el agujero de gusano. ¿De acuerdo? El puente de Einstein-Rosen, que es un atajo a través del tiempo y el espacio, pero que no va a poder ser atravesado por nada. Hay una teoría que tal vez habla de que a veces a escala subatómica sí se podría hacer, que es la teoría esta de Kaluza-Klein, pero realmente es muy poco probable. Lo que sucedió es que a principios del siglo XXI hubo una idea que, claro, decían, si existen los agujeros negros, sí, ya sabemos que existen. ¿Los agujeros de gusano pueden existir? Matemáticamente sí. Y luego llegaron estos señores que se inventan el agujero blanco y entonces se creó una teoría que unía a los 3. El agujero negro, un agujero de gusano y la salida por el agujero blanco. Claro, a ver, decidme, no me digáis que no mola. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, pero... Tiene todo el sentido del mundo. Pero haciendo trampas, ¿no? El problema es... Basado todo en cosas que no existen realmente. Que no, es que se basaba todo en cosas que no existían. Entonces, el problema es que esto se comunica, la gente lo oye y dice, ¡ostras! La solución para viajar en el tiempo, en el espacio y a otras dimensiones. Pero ¿qué sucede? Que realmente no lo sabemos porque nos estamos basando en cosas que nos hemos inventado, como es la materia exótica.
Es Y decir, porque realmente hay una singularidad. O sea, eso sí es cierto que hay una eso sí, singularidad pero dentro ojo, del agujero negro. también Con hay lo cual, soluciones de agujero negro en el que la singularidad se puede ser atravesada. Por ejemplo, un agujero negro que rote a una velocidad muy lenta porque sea muy antiguo. Un poco el caso de Interstellar, ¿no? Del agujero negro de Interstellar, donde el tirón gravitatorio de la singularidad era lo suficientemente débil para poder ser atravesado, sin la espanatización y sin la destrucción. O sea, hay soluciones incluso para eso. Pero el tema es que en el momento que llegas a la singularidad, decir que hay un agujero negro dentro es como decir que hay una fiesta de disfraces. Puedes decir lo que te dé la gana, lo que quieras, porque no te lo inventas. Es decir, pero la verdad es que cuando lo explicaban a la gente decía, pues sí, pues fenomenal, pues es que está muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Está genial, claro. Pero claro, aquí os hablo de los agujeros negros practicables de Lorentz y de Kip Thorne, pero desde luego toda esa materia exótica que os cito aquí es algo absolutamente inventado. Y mi último misterio es un misterio que está descartado casi completamente, pero que es un error descartarlo completamente, que es el Big Crunch. Ya hemos hablado varias veces del futuro del universo, ¿verdad? ¿No? Entonces, como hemos visto que el universo es prácticamente plano y que existe la energía oscura que lo está expandiendo, lo más lógico es esperar el Big Rip, es decir, que el universo termine expandiéndose completamente y que así termine evaporándose en una muerte térmica, porque todas las estrellas mueran, los agujeros negros se terminen evaporando y absorbiendo entre ellos, etcétera, etcétera. Pero claro, algunos astrofísicos dicen, oigan ustedes, ¿pero sabemos realmente cómo funciona la energía oscura? ¿Quién nos dice que la energía oscura agote su fuerza dentro de 100 años? Porque todavía no sabemos cómo funciona. Y entonces dejemos de tener el efecto de la energía oscura y entonces el universo empiece a desacelerar y termine venciendo la gravedad que lo vuelve a compactar. Es decir, que no está descartado del todo que realmente el Big Crunch se pueda producir, porque no lo estará hasta que no entendamos del todo cómo es la energía oscura, qué es lo que está expandiendo el universo. La energía oscura es lo que va en contra de la gravedad expandiendo el universo. Pero claro, ¿esa fuerza va a seguir actuando por siempre jamás? ¿O mañana va a dejar de actuar? No sabemos nada. Con lo cual, el descartar completamente un Big Crunch, es decir, que la gravedad termine triunfando, es cierto que hay otras pegas físicas, no solo esta, pero algunos astrofísicos y gente muy importante ha hablado de que descartar la opción del Big Crunch y el universo cíclico, es decir, que está expandiéndose, se vuelve a juntar, se expande, se vuelve a juntar, no lo podemos descartar del todo hasta que no entendamos completamente cómo funciona la energía oscura. Yo no sabía que estaba descartado. Digamos que no es que esté, no, los científicos dicen que no lo pueden descartar, pero todos los datos que hay ahora mismo indican que evidentemente el universo se va a seguir expandiendo. Al Big Freeze. Y bueno, entonces al Big Freeze, claro. Pero es una teoría que no podemos descartar del todo, ¿de acuerdo? O sea, no pensemos que la solución del futuro del universo es únicamente esa muerte térmica. Tal vez la energía oscura deje de actuar, se frene la expansión y el universo se vuelva a contraer porque la gravedad termine triunfando. Pero hay otros peros físicos, hay otros peros físicos. Pero a mí este era el último misterio que queda un poco ahí de que, oye, parece que esto que sí, que no, bueno, ahora decimos que no, bueno, cuidado, porque también puede no ser o puede ser. Desgraciadamente no tenemos una respuesta. Aquí os dejo alguna información de cómo sería el Big Crunch y algunas características. Fijaros, durante la fase inflacionaria el universo se va enfriando, pero cuando volviera a contraerse se volvería a calentar. Volvería a suceder, con lo cual los efectos entrópicos serían un poco extraños, ¿de acuerdo? La entropía es otra pega que tiene el Big Crunch. Ahí habría que ver un poco cómo nos saltarse. Y bueno, no os preocupéis que seguiremos encontrando muchos misterios y seguramente, como hemos visto al principio, vosotros teníais los vuestros propios. Y gracias. Hasta aquí. Eso contando además de que todo el universo no se haga
un agujero negro, el grandísimo agujero negro que se ha comido absolutamente todos los agujeros negros y todo. Pero al final terminaría hasta evaporándose. Solo es cuestión de tiempo por la radiación de Hawking, con lo cual también acabaría desapareciendo. Es decir, que incluso ahí, de hecho, en el Big Crunch también podría pasar eso. Depende de la duración de la fase de expansión, claro. Si va a ser el suficiente tiempo para que mueran todas las estrellas o no. Es decir, realmente nos encanta a veces asumir que hay teorías mucho más correctas que otras, pero realmente hay todavía muchas respuestas que no se pueden dar con mucha seguridad. Claro. Lo que pasa que, digo yo, el agujero negro se traga todo, también la materia oscura. Eso Sí, por supuesto, pero la materia oscura no es la que provoca la expansión, es la energía oscura. La materia oscura efectivamente también se la tragaría, tiene propiedades gravitatorias y se la tragaría al agujero negro. En todo caso sería la que provocaría la implosión, la materia oscura. Exacto. Porque al final es lo que quedaría más, porque es mucho más cantidad que la propia materia normal, bariónica. Pero, insisto, como no sabemos... lío. No, lo que sucede es que materia y energía oscura es como una cosa muy rara, porque sabemos que están ahí, pero no sabemos cómo funcionan muy bien. Un profesor que tenía yo, no recuerdo muy bien el ejemplo, era con son como los juzgados de no sé qué, decía el señor. Mira, sabemos que están ahí, pero no sabemos para qué sirven. O sea, no recuerdo exactamente el ejemplo que ponía, ¿no? Entonces, mientras no tengamos una explicación, y esto es más tarea de la física teórica que de la astrofísica. Es decir, ahí se tienen que unificar los físicos teóricos con sus estudios en los aceleradores, con los astrofísicos, con lo que pueden ver y lo que están viendo en el espacio. Y yo creo que todavía estamos un poquito lejos de eso. Creo que estamos un poquito lejos de tener una respuesta. Elena. Cuando terminemos con esto, es para que no se nos olvide lo de la visita. ¿En qué día vamos, por fin? Pues sí. A ver, yo creo que es bueno que lo citemos, porque ya son las 7 y si os parece, yo creo que va a ser lo que vemos ahora en un segundito. Me voy a conectar al Doodle. Bueno, ahora mismo, para que os hagáis una idea, tenemos el 4 y el 18 de junio, sería el empate a 5 personas. Pero el 4, Antonio, tú no puedes ir, por lo que tengo marcado aquí, y el 18 no puede Elena. ¿No puede? No puede Elena. Nosotros el 18 tampoco. Pues habéis marcado aquí. Sí, lo que pasa es que nos han anulado el viaje a Argentina. Anda. Y entonces lo que hacemos es que si el día 17 nos vamos a las Azores. Anda. Joder, ¿cómo sufrís, eh? Entonces, te iba a decir que lo siento, pero nada, ya no lo siento. Entonces hemos tenido que cambiar todos los planes. Oye, ¿eso? ¿Cómo os han anulado? ¿No ha salido gente suficiente? Pues porque no ha salido, porque había demasiadas opciones y se ve que la gente no se ha apuntado. Entonces, de todas formas, había sitios rarísimos, como por ejemplo Irán, que parece que no, vamos, sería más difícil de llenar, pues que se ha llenado perfectamente. Entonces, bueno. No, lo único que hemos hecho ha sido cambiar ese viaje para luego el 6 de octubre irnos a Uzbekistán. Porque ahí sí que nos garantizaban que había gente suficiente como para hacer el viaje. Ha estado un primo mío hace poco y me ha dicho que es espectacular el país. Que un país sí. Todo el mundo habla muy bien. Sí, nosotros ya queríamos haber ido, pero también cuando la pandemia nos lo anularon, claro. Entonces, a las Azores lo hemos programado nosotros y porque era más o menos las fechas en que íbamos a estar allí. Bueno, pues entonces la opción... Yo es que ese día es mi cumpleaños, vamos, es el 5, pero es el tema. Te cantamos cumpleaños feliz. Entonces, yo delego, o sea, con que traigáis unas buenas fotos, si el otro día es factible para los demás, a mí no me importa, ¿eh?
No lo dije, no dije cuando Silvia dijo del 28-4 que ya no podía el 28, porque ya bastante no ha podido venir. O sea, digo, pues mejor que sea el 4. Pero vamos, Es que a mí no me curiosamente importa, o sea. llamé para ver las reservas y el día 28 ya imposible. O sea, no me garantizaban reserva para la visita. Entonces me dijeron que en junio sí, que en junio ya era posible. Por eso digo que si hay mayoría y tal, pues para eso estamos en una democracia. Yo el 4 no me importa, o sea, quiero decir, pues ya me enseñaréis unas fotos adecuadas, ¿no? Nosotros igual, si no vamos no pasa nada. Nos enseñáis las fotos Sí, y pero estamos... bueno, Pero, hombre, la gracia es que vayamos todos o que vayamos... Ya, pero Claro. si va a ser Pero que está puesto muy difícil, complicado porque entre unos y otros, pues... claro, y por eso vale digo, la pena si el día plantearlo. 4, si el día 4 el único que no puedo soy yo, no me importa. No, si nosotros tampoco. Nosotros tampoco vamos a poder el día 4. El día 4 tampoco. Nosotros el 28 hubiéramos podido, pero... Ni el 4 ni el 18. ¿Lo dejamos para septiembre? Yo creo que va a ser mejor. Pues yo creo que sí. Yo creo que Yo sí. creo- o sea, a ver, mi En opinión. septiembre sincera, estaremos igual, ¿eh? Ya, Seguro. pero yo creo que, a ver, No. incluso a lo mejor podemos bloquearnos ya agenda. Claro. Es Vamos que a lo hacerlo con- mejor, claro. Es mejor así. Yo O estaba sea, ya con el calendario yo prefiero intentando... que estar todos. O sea, yo Pues prefiero mira, yo le tengo en papel para ir subrayando. Bueno, pues voy a Yo me lo repetir, meto en el móvil. voy a repetir el doodle. No te oímos, Silvia. No te oímos. Que le digo a Antonio que el día 4, su cumpleaños es el 5, que el día 4 se podía venir, hacer un esfuerzo y de paso lo celebrábamos. Ya, pero no Pero ya va a puede, faltar pero- gente. Ya va a faltar gente Claro, igual. claro. Porque Pero es que no puede el ni día Roberto 4 ni o 5 Águeda. es Da igual, la opción de la fiesta de celebración con la familia. O sea que Bueno, yo- Celebration. hay gente que no puede el domingo, gente que no puede el sábado. Sí, eso está claro. Yo, mira, si queréis, voy a rehacer un doodle con Vale. septiembre. ¿De acuerdo? Para que nos bloqueemos en septiembre un día. Efectivamente. Sí. Con antelación y que nadie Con mucha falle. antelación, lo dejamos bloqueado, Y para como nos pro- comenta Jesús. Para Y protegerlo prohibido programado. hacer planes para ese día. Planes. Que queda. Prohibido cumplir años. Septiembre o ¿Alguien vamos. cumpleaños en septiembre, en fin de semana o algo? Yo en agosto, pero a mí me da igual. Yo Yo soy también también en agosto. agosto. Uy, Sí, Santiago Oye, mucho en Leo, agosto mucho también. Leo. El 26 era, ¿no, 28. Santiago? 28 de agosto. 28. Yo soy el 27. ¿Y tú, Estrella? 16 y Silvia también. 16. Y Silvia también. Pero Bueno, bueno. en agosto, vaya fiestuki. Y Claro. mi hijo también, 13, el día 13. Mi padre el mismo día que yo. Nacimos el mismo día, también el 28. Bueno, Ay, pues bueno. yo creo que Leo. vamos a organizar eso. A ver, mi sincera opinión es que a mí me encantaría que estuviera todo el mundo. Es decir, Claro. prefiero Claro, retrasarlo lo ideal sería para que eso. estemos todos. Pero- Para que estemos pero todos. está Ya difícil. que nos vamos a ver, pues intentar que Pues nos sí. veamos. Pues sí. Si hay que preparar un tema más, pues se prepara un tema más. ¿Qué problema hay aquí? Sí, será por temas y por hablar. No, no hace Bueno. falta ni preparar temas, Sí. empezamos a hablar y ya está. Un placer, como siempre. Un besazo. Venga. Gracias. Buena Buen semana. fin de... Silvia, Buen fin me ha de encantado semana. volverte a ver, ¿eh? Tenía muchas ganas de verte. Lo de oír ha sido más difícil. Lo de oírte Sí. ha sido No, pero con verla ya Estamos nos en ello. vamos. Sí, sí, ya estamos en ello. Venga. Venga, abrazo. chao. Adiós. Hasta luego.